noches. Vamos a continuar con el tema de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Habíamos dicho que las funciones exponenciales y logarítmicas, cuando el argumento es distinto de x, se consideran funciones compuestas. Y teníamos reglas específicas para derivar funciones compuestas, logarítmicas y exponenciales. Este siguiente ejemplo es el caso de una función logarítmica en la cual el argumento es una expresión distinta de x. Dicho sea de paso, en este caso es también una función logarítmica donde el argumento es una expresión distinta de x, es decir, una función logarítmica compuesta. La regla de diferenciación para funciones logarítmicas del tipo logaritmo natural de u de x establece que su derivada va a ser igual a la derivada del argumento dividida entre el argumento. Bien, entonces, en este caso, nuestro argumento es una función logarítmica compuesta. Entonces, la derivada va a ser igual a la derivada del argumento, en este caso 2x, ¿no?, dividida entre el argumento. Bien, entonces ya tenemos el numerador, que es la derivada del argumento. Y como el argumento es logaritmo natural de x cuadrado más 3, entonces la derivada va a ser igual a la derivada del argumento dividida entre el argumento. Solo nos restaría. Bien, una vez que hemos determinado la derivada, vamos a simplificar. En este caso, vamos a realizar la división de fracciones algebraicas. Vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Vamos a colocar el producto de los extremos en el numerador
2x por 1, 2x. Y el producto de los medios en el denominador. Esta siguiente función es un producto de funciones. Entonces, vamos a aplicar la regla del producto. Pero nosotros habíamos establecido que antes de diferenciar como regla general, cuando se involucran funciones exponenciales y logarítmicas, podríamos hacer uso de las propiedades. Si hacemos uso de las propiedades de los logaritmos, podríamos pasar el x cuadrado, el exponente x cuadrado, a multiplicar, siendo que el logaritmo natural de es 1, entonces tendríamos únicamente x cuadrado menos 1 por x cuadrado. Como esta expresión realmente sería complicar la derivación aplicando la regla de cociente, perfectamente podríamos multiplicar a x cuadrado por todo lo que está dentro del corchete. Derivamos. Finalmente, factorizaríamos. Factor común 2x, factor de 2x cuadrado menos 1. Bien, nuevamente otro producto. En este caso, realmente no tenemos propiedades que podamos utilizar para simplificar la expresión. Entonces, aplicamos la regla del producto. La regla del producto establece que vamos a tener a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Como la función es una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x, la derivada va a ser la derivada del argumento
dividida entre el argumento. Continuando con la regla del producto, ahora derivaríamos la primera función, siendo que esta es una función compuesta tipo potencia. Aplicamos la regla de la cadena, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente y luego multiplicando por la derivada interna, por la derivada del argumento, 2x, y esto multiplicado por la segunda función. Bien, podemos extraer un factor común 2x y un factor común x cuadrado más 1. Entonces, al extraer de aquí, una vez x cuadrado más 1, en su defecto quedaría x cuadrado más 1. Extrajimos 2x, en su defecto dejaríamos la unidad. Aquí extrajimos x cuadrado más 1, solo hay un x cuadrado más 1. En su defecto dejamos la unidad. Y aquí extrajimos también 2x, en su defecto dejaríamos la unidad. Que es lo único que nos quedaría? Nos quedaría x cuadrado más 1 y 2x. Tendríamos x cuadrado y 2, perdón, 2 por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Entonces tendríamos x cuadrado más 1 por 1 sobre x cuadrado más 1. Más 2 por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Así que aquí podríamos simplificar esto con esto. Nos quedaría únicamente la unidad. Bien, un producto más. Aplicamos la regla del producto. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Y a la 2 menos x multiplicado por la derivada del argumento. Menos 1. Más la derivada de la primera multiplicada por la segunda. Extraemos factor común
e a la 2 menos x. Aquí nos quedaría menos 1 por x cuadrado más 1. Esto es menos x cuadrado menos 1. Y acá nos quedaría únicamente 2x. Podríamos ordenar que está dentro del paréntesis de mayor a menor grado. Para este siguiente ejemplo, vamos a observar que toda esta expresión es el argumento. Es decir, todo esto es u de x. Si recordamos, la derivada de una función exponencial del tipo e a la u de x es e a la u de x multiplicada por la derivada del argumento. Entonces, si u de x es e a la x cuadrada más 3, la derivada va a ser igual a e a la x cuadrada más 3 multiplicada por la derivada del argumento, que es 2x. Entonces, la derivada va a ser e a la e a la x cuadrada más 3 multiplicada por la derivada del argumento. En este siguiente ejemplo es un cociente. Para derivarlo, vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente establece que vamos a tener a la función del denominador multiplicada por la derivada
de la función del numerador. A esto le vamos a restar la derivada del denominador multiplicada por el numerador. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Podríamos simplificar esa x con una x y nos quedaría x cuadrado menos 3x cuadrado logaritmo natural de x sobre x a la 6, ¿no? Porque es 3 por 2, 6. Luego podríamos extraer un factor común x cuadrado en el numerador y reducir con un x cuadrado en el denominador. Este siguiente ejercicio es también un cociente. Vamos a aplicar la regla del cociente. Vamos a copiar a la función del denominador. Le multiplicaríamos por la derivada del numerador. E a la u de x multiplicada por la derivada de u, que es 2x. Continuando con la regla del cociente, a esto le vamos a restar la derivada del denominador, como el denominador es una función compuesta tipo potencia. Aplicamos la regla de la cadena, pasamos el 2 a multiplicar a x cuadrado más 1, le restamos una unidad al exponente, queda en 1, y luego multiplicamos por la derivada del argumento, 2x. Y esto multiplicada por el numerador. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Bien, y para simplificar
esta expresión, vamos a factorizar, vamos a extraer los factores en común. Factores en común serían x cuadrado más 1, 2x y a la x cuadrado más 1. Bien, aquí teníamos x cuadrado más 1 al cuadrado, saqué una vez x cuadrado más 1, ese defecto me quedaría una vez x cuadrado más 1. Extrajimos e a la x cuadrado más 1, en su defecto dejaríamos la unidad. Luego extrajimos 2x, en su defecto también dejaríamos la unidad. Por acá extrajimos x cuadrado más 1, y aquí teníamos un x cuadrado más 1, en su defecto dejamos la unidad. Extrajimos 2x, en su defecto dejamos la unidad. Y extrajimos e a la x cuadrado más 1, que también en su defecto dejaríamos la unidad. ¿Qué nos queda? Queda únicamente x cuadrado más 1 menos 2. Y esto dividido entre x al cuadrado más 1 a la 4. Podríamos simplificar este x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 de acá. Y esto nos daría como resultado 2x e a la x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 al cubo. Bien, finalmente aquí tenemos un ejercicio de una función logarítmica. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos, yo puedo expresar esto como una suma de logaritmos. Luego puedo aplicar esa propiedad de los logaritmos donde el exponente 2 y el exponente 1/2 pasarían a multiplicar a esos logaritmos. Entonces, aplicando la regla de, perdón, las propiedades de los exponentes, tendríamos 2 logaritmo natural de x más 1/2 logaritmo natural de 3x más 9. Si derivamos, tendríamos 2 sobre x más 1/2
la derivada del argumento, en este caso es 3, sobre 3x menos 9. Bien, con esto estaríamos concluyendo con el tema de